El término de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia o Universidad de la Tierra aparece en el siglo XVII. Sin embargo, ya en la Edad Media existen menciones a la Tierra de Segovia, al concejo y a la comunidad de la ciudad. Para entender la historia de la que hoy se denomina Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, debemos remontarnos a los siglos XI y XII, cuando comienza a instalarse en este territorio un modelo poblacional que se ubicó alrededor de la ciudad. Se trataba de asentamientos libres movidos por circunstancias de seguridad o supervivencia. Así, entre los siglos XI y XII se constituía un alfoz, un conjunto de aldeas y zonas rurales al norte de la Sierra de Guadarrama, tomando el nombre de las parroquias. Su primera división la hace el rey Alfonso VI entre Ávila y Segovia. Una de estas comunidades de villa y tierra será la constituida en torno a la ciudad de Segovia, que en los inicios de la Baja Edad Media se presenta como baluarte defensivo con un núcleo urbano seguro protegido por su muralla. Durante los siglos XIII, XIV y XV, a su imagen de seguridad habrá que añadirle el aspecto majestuoso que le otorgará su iglesia, catedral, los templos, palacios y casas propias de una burguesía cada vez más influyente y poderosa. El resultado, un núcleo urbano seguro, proporcionado y equilibrado. El modelo urbano que se instala en Castilla y que Segovia es uno más, no es tampoco una excepción, sino que se puede equiparar a otros modelos urbanos como del mismo entorno, como pueden ser Soria, como puede ser Ávila, como puede ser Salamanca. Es decir, podríamos ir mencionando pequeñas villas grandes de diferente tamaño que aparecen justamente en el entorno del Duero, pero tirando hacia el sur, y que se convierten casi en un prototipo de organización de un espacio territorial en torno a una ciudad, que esa es la clave. Y para entender cómo se consigue que un gran territorio quede conectado a una ciudad, que es lo que ocurre en el periodo anterior a la repoblación o en el curso de las primeras repoblaciones, estamos hablando de unas cronologías de fines del siglo XI y siglo XII, pues tenemos que pensar que los pobladores que van a ser los protagonistas de esa construcción social, institucional, política, ya estaban aquí. O sea que la teoría famosa de la despoblación del Duero, que fue una teoría esgrimida por Sánchez Albornoz, fue su primer defensor, y que fue cuestionada por el propio Menéndez Pidal, no tuvo ni siquiera en su momento una aceptación global, pues de alguna manera estaría también cuestionada por la propia realidad de las sociedades que emergen en estos territorios y que además se van a prolongar hasta casi la orilla del Tajo, porque otro concejo que equivale al modelo segoviano es Escalona, y Escalona, que lo he estudiado también, Escalona está en una posición muy meridional, pegado al Alberche y muy cerca ya de Toledo. Entonces estamos hablando de un espacio que cuando llega el siglo XI permite organizar estos territorios para convertirlos en asentamientos defendibles y que sean capaces también de mostrar una acción de conquista o de reconquista, utilizando la gran palabra para hablar del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, eficaz. Esa fusión ciudad-tierra, que está en el origen de estos concejos, llamados concejos de Extremadura. La historia de la comunidad arranca en el siglo XII. Realmente a finales del siglo XI, en 1088, se establece la fecha de repoblación de la ciudad de Segovia, ¿no? Por Raimundo de Borgoña, que era el yerno de Alfonso VI. Entonces, a partir de aquí ya empieza a crecer la ciudad, se fortifica, según cuentan los documentos, se rehace la fortificación de la ciudad. Esto quiere decir que probablemente ya hubiera una primera muralla que, bueno, pues en este momento se está rehaciendo, aprovechando además algunos elementos como esos grandes sillares romanos que se ven todavía en las bases de la muralla, algunas de las estelas funerarias incluso. Entonces parece que se reedifica un poco la muralla y a partir de ahí es cuando empiezan a repoblarse la ciudad. Bueno, hay una teoría, y es que la ciudad de Segovia había quedado absolutamente yerma después de la etapa romana. Bueno, esto es uno de los misterios que poco a poco se va más o menos desvelando, ¿no? ¿Por qué Segovia, con el acueducto que tiene, con esa obra tan importante de ingeniería, no hay elementos romanos como para justificarlo, ¿no?
O sea, ¿dónde está la ciudad romana? Bueno, ya hemos ido, por lo menos en los últimos años, viendo que efectivamente en el subsuelo de Segovia todavía hay construcciones, vamos, que existen construcciones, han aparecido restos de estucos, restos de mosaicos, han aparecido incluso restos de un edificio público de una gran envergadura, a juzgar por una de las basas de una columna. Una de las claves de estos pobladores está en la altísima movilidad a la que se veían sometidos al depender de la fertilidad de las tierras y de los periodos de barbecho de las mismas. La supervivencia dependía de tener gran espacio de terreno para proceder a los cultivos de roza y por lo tanto necesitaban grandes extensiones. Eran pobladores que, sin ser muy numerosos, necesitaban controlar, además no era fácil hacerse con territorios sobre los cuales la posición agrícola era esporádica. Y por lo tanto esto requería un sistema defensivo, acuerdos entre ellos para no llegar a conflictos, con lo cual vemos aquí bases para el establecimiento de lo que sería luego el concejo como gran estructura de integración, y por tanto toda una sistemática que no pensamos que pueda ser improvisada a partir del siglo XI, sino que ya llevaba un curso de desarrollo previo. Es importante reseñar que estos ciudadanos tenían como claves para su supervivencia dos actividades fundamentales, la agricultura y la ganadería. Del pasado ganadero aún se conservan restos en la actualidad. La ventaja de la Comunidad de Segovia, a mi modo de ver, la aporta no solo su extensión, que es una de las más extensas, no sé si eran 4.700 kilómetros cuadrados o en ese entorno, sino la posición de estar ubicada al norte y al sur de la sierra. A mí me parece que esa circunstancia le daba unas opciones a Segovia que otras comunidades no podían desarrollar del mismo modo y que le permitió tener una ganadería de ganado travesío, no de ganado trashumante, de ganado travesío, jugando con los diferentes climas que hay a uno y otro lado, porque la sierra proporciona pastos de verano, claramente, mientras que esos rebaños se pueden desplazar a la zona de Madrid, porque las tierras de Segovia llegaban hasta Valdemoro, hasta el Tajuña, o a las tierras más al norte, pero preferentemente a las zonas del sur, y estar allí en los tiempos de invierno. Es decir, Segovia, asombrosamente, la ciudad, sus caballeros, no se interesaron por la mesta, no necesitaban a la mesta. Podían mover sus rebaños tranquilamente utilizando esa complementariedad territorial. Su soledad, evidentemente, tienen que buscar una compañía que ellos mismos se la van a fabricar. Y se fabricaban instrumentos desde tiempos inmemorables, del siglo VIII prácticamente. Este instrumento acompaña a los pastores. Un trozo de madera que la han ahuecado, le han puesto un trozo de piel de cordero, dos cuerdas que eran de alambre muchas veces, sencillamente alambres. Ahora ya somos más sofisticados y metemos cuerdas de nylon y esas cosas. Estamos hablando de su vida. Entonces, eran dos alambres. Bueno, pues lo voy a hacer así. Con esta posición no estoy acostumbrado, pero bueno. Debajo del delantal tienes el titirimundi. Debajo del delantal tienes el titirimundi, y vengo a que me lo enseñes, quitolis peccatamundi. Solían ser las coplillas de los pastores siempre bastante picantes. Vamos a darles una oportunidad de que se liberen en su soledad componiendo esas coplillas. En casa del señor cura solo tiene una cama. Si en la cama duerme el cura, ¿dónde coño duerme el ama? Si quieres que yo te quiera, haya de ser a condición que
que lo tuyo ha de ser mío y lo tuyo mío no. Por estarte peinando pelitos de ratón, por estarte peinando robaron el mesón. Robaron el mesón, la criba y el arnero, a mano del mortero, la pela y el velón. No te pongas colorada porque te haya dado un beso. No te pongas colorada porque te haya dado un beso. Tú me has dado ya alguno y aquí me tienes tan tieso por estarte peinando pelitos de ratón, por estarte peinando robaron el mesón, la criba y el arnero, a mano del mortero, la vela y el velón. En la Edad Media se institucionaliza un modelo bajo el amparo regio. Nacían así los concejos, delimitaciones previas a los sesmos. Los reyes se implican en defender a estos pobladores, en dar privilegios a estas ciudades que emergen y en afianzar a un grupo de poder del cual hablaremos más adelante, que es el de los caballeros, porque los caballeros van a ser la garantía de una ofensiva militar a favor de los reinos cristianos. La llegada, por supuesto, del rey y la afirmación institucional del concejo da un impulso extraordinario a estos pobladores porque los permite ya asentarse fijamente sobre un territorio, controlarlo y desarrollar mecanismos para compartirlo con criterios de acuerdo, con criterios de paz, sin entrar en grandes conflictos entre ellos. A través de prebendas que dan los reyes, a través de exenciones de tributos y demás, se puebla el casco amurallado, el recinto superior, digamos la roca de Segovia. Entonces a partir de ahí empieza a nacer la ciudad. En principio los concejos que había eran concejos abiertos, eran representantes del pueblo, hasta que ya se establecen lo que se llaman los regimientos con Alfonso XI, y que a partir de ahí ya digamos que sería lo que hoy conocemos como los ayuntamientos. Bueno, en el antiguo régimen evidentemente estaban formados por regidores que, bueno, valga la similitud, serían los concejales de hoy y el corregidor, que sería el alcalde de hoy. El corregidor no salía, ni los regidores salían por sufragio de los habitantes, sino que estaba establecido. Los cargos de regidores eran vitalicios, se podían vender, se podían heredar, y los cargos de corregidor estaban nombrados por el rey y siempre recaían en una persona que no era natural del sitio donde iba a ejercer, precisamente por evitar que hubiera una serie de favores, los favoritismos y, en fin, ese tipo de asuntos. Pues el corregidor lo nombraba el rey y era persona no natural del lugar donde se establecía. El número de pobladores nos lo da la cifra de collaciones o grupos de personas similares a tribus repartidos en la tierra. En Segovia eran 34 las collaciones, un conjunto de territorios que hoy integra varias provincias, que tuvo como finalidad el disfrute común de las inmensas propiedades que aquella poseía, tales como pinares, dehesas, prados, fuentes, cañadas o caminos. Llegaron a alcanzar 150 kilómetros de norte a sur. 34 collaciones equivaldrían, por decirlo así, a 34 gens, 34 grupos de poblamiento repartidos por la tierra, que eran como tribus. Imaginemos que son tribus que se reparten por el territorio, pero que se reconocen en la ciudad en una iglesia. Esa es su iglesia, allí pagan sus diezmos, allí entierran a sus muertos, allí se casan, allí tienen ocasión los acontecimientos de culto asociados a las grandes festividades. Esta unión es el origen de los vínculos entre la ciudad y la tierra. La tierra es mucho más importante que la ciudad en origen. Es mucho más relevante para la subsistencia controlar el territorio que mantener una posición defensiva en la ciudad, aunque lógicamente esto será algo que se va a ir transformando con el tiempo, hasta el punto de que veremos que luego será la ciudad la que domina la tierra y la que imponga formas de explotación, formas de organización, modificando por supuesto el patrón inicial, pero ese patrón se ha modificado porque las condiciones sociales y económicas de los vecinos de tierra y ciudad han cambiado.
Uno de los grandes logros en la sociedad que poblaba la ciudad y la tierra es que se trata de una sociedad de poder cohesionada, que se autovigila. Varones, caballeros y campesinos a mediados del siglo XIII y ante el deseo del rey Fernando III sucumben a la unidad de ciudad y tierra tras el conato de independencia de mediados del siglo XIII. Estamos ante un modelo que en la Baja Edad Media va a utilizar una palabra que ya refleja, incluso antes avant la lettre, como dicen los franceses, lo que quiere significar políticamente, un modelo de república, es decir, de un grupo de poder de iguales que no puede admitir que ninguno de ellos sea más fuerte porque se traduciría en una fragmentación de la tierra, en la aparición de un grupo de poder que acabaría excluyendo del total de la tierra a una parte del territorio. Y esto es algo que en un momento determinado Segovia, mucho más lista que otros concejos, toma conciencia de lo que está pasando y se avanza al rey para pedirle que no permita que la tierra se fragmente, no permita que aparezcan estas opciones. Por lo tanto, lo que hay, esto es antes de los sesmos, pensemos que estamos hablando antes de la aparición de los sesmos, casi un siglo antes de la aparición de los sesmos, pero la tierra queda cohesionada, probablemente utilizando todavía el sistema de collaciones e impidiendo que ni caballeros con su fuerza y su riqueza emergente, ni jerarquía natural con el poder que iban afirmando, fueran capaces de fraccionar el territorio de Segovia. Su gran extensión era su principal baluarte. La ventaja de la Comunidad de Segovia, a mi modo de ver, la aporta no solo su extensión, que es una de las más extensas, no sé si eran 4.700 kilómetros cuadrados o en ese entorno, sino la posición de estar ubicada al norte y al sur de la sierra. De los sesmos, las demarcaciones trazadas en la geografía de los concejos que integraban la comunidad, hay constancia a partir de la segunda mitad del siglo XIII. El fin fundamental del surgimiento de estos era la gestión administrativa y fundamentalmente fiscal. En cada sesmo había un procurador de tierra que recibía el nombre de procurador común o sesmero. Se trataba de los representantes y portadores ante la ley de la voz de las aldeas. Entre otras labores se encargaban de recaudar los impuestos, repartir terrenos concejiles o administrar el patrimonio territorial de los vecinos. Un sesmo es una división administrativa de esa comunidad, es decir, las comunidades a la hora de formarse durante la fase de repoblación concejil en la Edad Media, pues tuvieron que hacer en el territorio que pertenecía a cada villa o cada ciudad una división administrativa para irse ocupando esas comunidades, ese territorio. Entonces dividieron el territorio rural, el que iba a ser ocupado por labriegos y por ganaderos, lo dividieron en distintas unidades que en algunas comunidades se llaman ochavos porque las dividieron en 8 partes y en otras comunidades las dividieron en 6 partes originariamente, como en el caso de Segovia, y de ahí viene el término de sesmo. Una fórmula utilizada por la comunidad de Villa y Tierra de Segovia para distribuir el espacio geográfico que abarcó todo lo que se llamó la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. En el fondo son divisiones administrativas de los 150 pueblos que en su momento constituyó el espacio que supuso la comunidad. Algunos de los sesmos de Segovia tienen nombres de collaciones. Por no salir del mismo ámbito en el que nos encontramos, San Millán no solo es una iglesia de Segovia, sino un sesmo. Y la Trinidad, y podríamos ir diciendo uno a uno, a pesar de las circunstancias, que algunas collaciones dieron nombre a sesmos. Esto, en principio, nos hace suponer que podrían haber sido demarcaciones territoriales precisas que ya las collaciones habían acotado en el momento de hacer los sesmos. No tenemos una fecha para la aparición de los sesmos, pero sabemos que los sesmos tienen una función fiscal. Por lo tanto, hay que conectar la presencia de sesmos y su organización con la necesidad de recaudar pechos, que es como se llamaban a los impuestos, en la tierra y en la ciudad de Segovia. La mención a recaudaciones de pechos la tenemos en Segovia en tiempos de Alfonso X, 1256, y probablemente la aparición de los sesmos sea de la segunda mitad del XIII. Porque ya a principios del XIV sí que encontramos menciones a los sesmos de Segovia. Los sesmos son ya
distribuciones del territorio, acotaciones que quedan perfectamente definidas, sobre todo con el propósito de la recaudación fiscal. No hay otras razones. Y ya la aparición de los sesmos significa la primera desvinculación de las collaciones, porque las collaciones no mantienen ese íntimo contacto que habían tenido anteriormente. Pero consideremos también que han pasado casi 2 siglos y medio, desde 1088, bueno, 2 siglos, podríamos decir, 2 siglos y medio hasta principios del XIV, y por lo tanto la sociedad también sabemos que se ha transformado. La cohesión que había en estos grupos familiares se ha distendido, han aparecido nuevos lazos como afinidades de tipo vasallático o clientelar, y por lo tanto la sociedad se está estructurando de otra manera. Es muy importante, tanto en lo que es la personalidad, el orgullo de pertenencia a la tierra, a nuestra historia, a nuestras tradiciones, y eso es el enlace de generaciones con nuestra ciudad madre, que es Segovia, quien nos fundó, quien nos creó, y al abrigo de ella es como hemos crecido y hemos, como digo, ido en un crecer a veces convulso en un principio, hemos ido a través de los siglos conformando lo que es el Navalcarnero actual. Bueno, los sesmos es una organización territorial del Estado, ¿no? Es muy difícil porque nosotros tenemos ahora mismo una mentalidad de organización territorial por provincias, por comunidades autónomas, y eso no existía antes. Antes existían territorios libres, y por tanto de alguna manera había que organizar los territorios para la gestión de los mismos, tanto recaudación de impuestos como distribución, etcétera, etcétera. Y la forma que se estableció cuando se creó la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia es hacerlo por sesmo. La capital segoviana acoge numerosas sedes que han pasado a la historia como puntos de reunión de los responsables de los sesmos. Eligieron este lugar porque, a pesar de que estamos alejados de la ciudad alta, el promontorio rocoso es un lugar muy atractivo, donde hubo templos anteriores a este que se construye a comienzos del siglo XII y que, curiosamente, pues como anécdota, todos hemos oído hablar del axioma que Madrid es un pueblo de Segovia. Pues evidentemente en el 1071 estos dos capitanes parroquianos, Díaz San y Fernán García, son los que reconquistan Magredit en manos de los árabes, y bueno, pues estas comunidades de Ciudad y Tierra, estos concejos, eran los que iban tomando el Allende y el Aquende de la Sierra, y ya sabemos todos que esta comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia llegó hasta casi Toledo y hasta los extremos de los ríos, por eso la cabeza de Extremadura. Estamos un poco en la cuenca del río Duero y mucho territorio tuvo Segovia en aquel entonces, por marcar no solo la actual capital de España, Madrid, sino también el Escorial, Navalmanzano y otros muchos lugares. En principio fueron 6 al norte de la sierra, de ahí la palabra sesmo. La sexta parte en que se dividió en principio la tierra de Segovia. Sesmo es una división que se hace con fines fundamentalmente administrativos y fiscales. Y en principio fueron 6 en la parte norte de la sierra. 6, por eso de ahí viene la palabra sesmo. A estos 6, que eran el sesmo de Cabezas, el sesmo de San Martín, el sesmo de San Millán, el sesmo de Santa Eulaya
el sesmo de San Millán, el sesmo de la Trinidad, creo que he dicho ya los 6, se une en el año 1297 el sesmo del Espinar, se desgaja del sesmo de San Martín, que era muy grande. Y luego, en 1399, se incorpora el sesmo de Posaderas, que a diferencia de los demás sesmos, no tiene continuidad territorial. O sea, son aldeas que están situadas en torno a la tierra, pero son aldeas aisladas, no tienen continuidad como, por ejemplo, el resto de los otros sesmos. Entonces, los 6 primeros sesmos, más los otros 2, son los 8 que actualmente existen. Y al otro lado de la sierra llegaron a haber hasta 13, o sea, hasta 5 sesmos más, con lo que hacían 13 sesmos que después, con el tiempo, fueron desvinculándose. Por ejemplo, el sesmo de Tajuña, el sesmo de Manzanares, son los primeros que se desgajan. Y más tarde, en el año 1480, la reina Isabel la Católica, por amistad y por agradecimiento a Cabrera, al conde de Chinchón, al futuro conde de Chinchón, le regala 1.200 vasallos. Entonces, el sesmo de Valdemoro y parte del sesmo de Casarrubios se separan del sesmo de la tierra de Segovia. Queda entonces 10 sesmos, que son 8 en la parte norte, al norte de la sierra, y 2 en la parte sur, que es el sesmo de Casarrubios y el sesmo de Lozoya. 10 regidos por el concejo, que es la ciudad de Segovia. Un momento en el que los caballeros cobran peso sobre el resto y se convierten en mayoría en su papel como regidores. La aparición de los sesmos sería la primera organización, no fragmentación, organización del territorio, pero habrá que esperar a que encontremos una voluntad por parte de la oligarquía, del poder de los caballeros, porque los caballeros van aumentando su fuerza hasta que en el año 1345 realmente controlan de los 10 regimientos de Segovia, de los 15 regimientos de Segovia, controlan 10. 3 pasan a ser de la ciudad y 2 pasa a tener la tierra. Esta estructura de gobierno realmente nos hace constatar que la tierra ha perdido fuerza en la relación de poderes que gobiernan tanto la ciudad como la tierra. Inicialmente podían ser caballeros o podían ser también miembros de las jerarquías naturales, antiguos varones, infanzones, hidalgos, los que fueran nombrados como miembros del regimiento. Se reservaban 2 para la tierra, 3 para la ciudad, y los 10 que iban representando a los caballeros se seleccionaban atendiendo a los 2 linajes que les agrupaban, el linaje de Díaz Sanz y el de Fernán García, que no pensemos en que eran familias, ni muchísimo menos, eran estructuras horizontales en las que se integraban los caballeros, que no eran tampoco más unos que otros, pero habían servido para agrupar en clave de estructura aglutinadora a los caballeros que en ese momento pugnaban por hacerse con el control del concejo. Hasta 1345 no lo consiguen, a partir de 1345 son mayoría los caballeros y solamente en la ciudad 3 de los regidores van a ser, en teoría, no caballeros, que finalmente acabarían siéndolo, y 2 de la tierra que tampoco serían caballeros. La tierra comienza así a ser un ámbito sobre el que la ciudad tiene privilegios que se materializan en obligaciones fiscales. El modelo social es un modelo distinto, es un modelo en el que otros valores y otras dependencias están marcando los ritmos con respecto a lo que he mencionado del periodo más primigenio, ¿no?, de la ciudad y la tierra. La ciudad impone a la tierra impuestos, exacciones, que eso sí, aquí en este punto ya digo que son las reclamaciones fiscales y la vía fiscal las que permiten a la tierra manifestar o bien rechazo, o bien queja, o bien súplica para remediar algunas cuestiones, porque lo que queda comprobado es que la ciudad hace una política fiscal en beneficio de la ciudad. Por ejemplo, la reparación de la muralla la paga la tierra. Y todo el mundo diría, bueno, la muralla ¿a quién beneficia?, ¿no? No, la paga la tierra.
y tantas otras cuestiones que se adelantan dineros y luego se toman por repartimientos, pues también los paga la tierra. Entonces, en un momento determinado, la tierra pide que no se le obligue a pagar del modo que se le está haciendo para determinadas cuestiones. Pero al mismo tiempo la ciudad también gestiona bien, porque, por ejemplo, la recaudación de alcabalas, en el caso de Segovia, desde tiempos de Enrique IV las tiene encabezadas. Eso significa que las alcabalas, que es un impuesto que se paga por transacciones comerciales, que lo paga todo el mundo, no hay exención de alcabalas, salvo privilegios muy concretos, y a partir de 1491 no hay exención de alcabalas en Segovia. Bien, pues las alcabalas pagadas por encabezamiento suponen una reducción importante, porque al estar fijadas en un momento de crecimiento económico, como era la segunda mitad del XV y principios del XVI, eso significaba que no se pagaba tanto por lo que se comerciaba cuanto por una cantidad fija, y esto beneficiaba a la tierra. O sea que la ciudad, el gobierno de la ciudad también le aporta algún beneficio a la tierra, aunque ciertamente gobierna y decide para resolver asuntos urbanos contando con los impuestos que van a pagar los vecinos que están en las aldeas, en el ámbito de la tierra. Se trataba de una comunidad que partía con 6 sesmos que llegaron a ampliarse a 13. Cuando se reconquista Segovia, a finales del XI, se va reconquistando también otros territorios aledaños, cada vez más amplios, porque incluso llegaron a pasar la sierra, y en estos territorios empezaron a surgir también pequeños núcleos de población. Estos pequeños núcleos de población gravitaban, diríamos, en torno a la ciudad, en el sentido de que dependían de ella administrativamente, pagaban los tributos al concejo de la ciudad, los famosos pechos, y al mismo tiempo eran los abastecedores del mercado urbano, abastecedores de productos agrícolas y ganaderos, ¿no? En un primer momento el mercado al que abastecían los sesmos estuvo en lo que es hoy la Plaza Mayor de Segovia, que allí hubo, por donde está la iglesia San Miguel, allí hubo aquella plaza empezó llamándose de la Zoe, y luego extramuros quedó otra plaza más pequeña que por derivación se llamó Azoguejo, pero que realmente, como estaba a la entrada, antes de pasar las murallas y la zona alta, pues era donde verdaderamente se negociaba y llegaban los agricultores, los ganaderos, se hacía el mercado, ¿no? Y era la que tuvo más trascendencia. Entonces se dividió el territorio de la tierra en 6 partes, de ahí el nombre de sesmos. Y los sesmos fueron 6 en los primeros tiempos, pero a medida que la Reconquista avanzó, pasaron a ser 8. Se sumó el del Escorial, el del Espinar y el de Posaderas, y luego se extendió el ámbito de la tierra al otro lado de la sierra, donde se establecieron otros 3 sesmos, el de Valdemoro, el de Valdelozoya y el de Casarrubios, de Valdemoro, y se convirtieron en 11 sesmos, 8 a un lado, 3 a otro. Después todavía se amplió algo más, porque como no existían provincias, sino que existían zonas de influencia, una vez que se delimitó con Ávila la zona de influencia, pues Segovia tuvo suficiente protección real, fue una zona muy querida por los monarcas castellanos de la Baja Edad Media, porque era zona fresca, zona de cacería, los montes de la sierra, etc. Algunos vivieron en el Alcázar durante algún tiempo, y todo esto favoreció la expansión del territorio y se llegó a introducir en la provincia de Toledo y en la provincia de Ávila, ¿no? La Comunidad de Tierra de Segovia pues, es una institución que, como todas las comunidades, nace a medida que se va avanzando en la Reconquista, y en el periodo de Alfonso VI, que es quien repuebla toda esta zona, entre el Duero y el Tajo, pues empiezan a crecer comunidades de villa y tierra, o como en el caso de Segovia, de ciudad y tierra. Por aquí, por los alrededores, tenemos comunidades que nacieron entonces, la de Pedraza, la de Sepúlveda, la de Cuéllar,
fin, hay un montón de comunidades que era un poco la delimitación territorial de una villa y lo que se llamaba el alfoz. El alfoz era todo ese terreno que se iba incluyendo, que se iba anexionando a esa ciudad o a esa villa, conforme se iba avanzando en esa repoblación hacia el sur. La de Segovia fue una de las más grandes, de las más extensas. Era suficientemente grande como para subdividirla en lo que se llamaban los sexmos. Los sexmos tenían una cabeza, que era la cabeza del sexmo, que era un pueblo importante, que un poco cubría las necesidades políticas y administrativas de esa comarca. En un principio la comunidad de Tierra de Segovia tuvo 13 sexmos que se redujeron, ahora en la actualidad solamente son 10. La comunidad se extendía en lo que se llamaba Aquende y Allende Sierra, es decir, pueblos de los que hoy constituyen la provincia de Segovia y pueblos de los que constituyen la provincia de Madrid. Incluso en algún momento, en ese momento anterior al desmembramiento de los sexmos, pues algunos pueblos de la provincia de Toledo. Hay que incluir también una zona pues colindante con Villacastín, de la provincia de Ávila, y colindante con el Espinar, que es pueblos como Peguerinos, o bueno, no sé, unos cuantos pueblos de Ávila que pertenecen también a esta comunidad de Segovia, con una serie de elementos comunes, incluso en la manera de ser, en la manera de entender las cosas. Sin embargo, la historiadora María Senjo ya señala que 11 eran los sexmos que abarcaba Segovia en el siglo XV, 8 al norte de la Sierra de Guadarrama y 3 al sur. Al norte se situaba el sexmo de San Martín, que incluía a las cuadrillas de Villacastín y Otero y ocupaba 453,65 kilómetros cuadrados. Al norte se situaba también el Espinar, con más de 20.000 kilómetros cuadrados de superficie. El sexmo de San Millán, localizado entre la capital segoviana y los sexmos que limitan con la sierra, incluía 4 cuadrillas, la de Valverde, la de La Losa, la de Ontoria y la de Maderón, y una extensión de más de 328 kilómetros cuadrados. El sexmo de la Trinidad estaba localizado al norte de San Martín y lindaba con San Millán, Santa Eulalia y Las Posaderas. Con 3 cuadrillas, las de Bercial, Villoslada y Paradinas, tenía una extensión de 222 kilómetros cuadrados. Entre la Trinidad, San Millán y Cabezas se localiza el sexmo de Santa Oloya o Santa Eulalia. Contaba con 3 cuadrillas, Nieva, Prestaño y Del Río, y 242 kilómetros cuadrados de extensión. Mientras al norte de la ciudad se encontraba el sexmo de Cabezas. Según los padrones fiscales, ocupaba 394 kilómetros cuadrados de superficie e incluía 5 cuadrillas, la de Carbonero, la de Mozoncillo, la de Aldea del Rey, la de Escalona y la de Cabelavilla. En el extremo oriental de la Tierra de Segovia se ubica el sexmo de San Llorente o San Lorenzo, que ocupa 254 kilómetros cuadrados. Mientras el sexmo de Posaderas se caracteriza por la dispersión geográfica y abarca 150 kilómetros cuadrados de superficie. Al sur de la sierra se encuentra el sexmo de Valdelozoya, que alberga 367 kilómetros de superficie. Lo componen Bustarviejo, Canencia, Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Otuero del Valle y Rascafría. También al sur, el sexmo de Casarrubios se ubica entre los ríos Guadarrama y Alberche y ocupa una superficie de 266 kilómetros cuadrados. El sexmo de Valdemoro es el tercero al sur de la sierra y comprende 347 kilómetros cuadrados de localidades como Chinchón, Bayona, Valdelaguna, Villaconejos, Seseña, Cienpozuelos y San Martín de la Vega. El sexmo de Valdemoro dejaba de ser propiedad segoviana en el año 1480 al ser donado a los marqueses de Moya. El conflicto abierto daba lugar a la pérdida de Manzanares y el papel regio tuvo mucho que ver en las pérdidas de estas divisiones administrativas, concretamente del sexmo de Valdemoro y de parte de Casarrubios. A pesar de todo,
y de la voluntad de Segovia de seguir controlando sus territorios, porque realmente sus oligarquías estaban implicadas, necesitaban los sesmos del sur para llevar sus ganados y tenían muchas posesiones en el norte, mucha clientela que dependía de que la tierra siguiera cohesionada, es decir, había mucha presión social y económica para que Segovia no se desvinculara. Pero, no obstante, las pérdidas más importantes las tuvieron por intervención o bien de un conflicto abierto o bien de la monarquía. Conflicto abierto con Madrid por el sesmo de Manzanares. Esto fue uno de los motivos, que dieron paso a que primero los reyes optaran por cederle el sesmo a una familia, a un miembro de la familia regia. De hecho, bueno, fue la amante del rey Alfonso XI, Leonor de Guzmán, la que lo recibió, la madre de todos los hijos de la dinastía Trastámara que reclamaron y al final se hicieron de forma alevosa con el poder en Castilla. Pues fue Leonor de Guzmán la primera en tener el señorío de Manzanares, que finalmente, después de la batalla de Aljubarrota, en la que el rey estuvo a punto de morir, porque los portugueses, esa batalla, hicieron algo asombroso, cavaron fosas terribles en medio del campo de batalla, incitaron a los castellanos a atacar y los caballos y los caballeros quedaron atrapados en esas fosas y, claro, imposible salir de ahí. El propio rey quedó atrapado en una de ellas y le salvó Mendoza. Don Pedro Fernández de Mendoza, González de Mendoza, le salva la vida al rey, le ofrece su caballo y él muere en la batalla. Por lo tanto, el rey tenía una deuda de gratitud de gran importancia con este personaje de una de las familias nobles ya destacadas y en compensación le entrega el sesmo de Manzanares. Pero ya era un sesmo en parte de difícil recuperación para Segovia, primero porque lo reclamaba Madrid y después porque ya había hecho algún intento Alfonso XI de sacarle de esa apetencia para ambos concejos. Las otras dos pérdidas, la del sesmo de Valdemoro y Casarrubios, también fue la monarquía la que decidió sobre su salida del control segoviano, porque fueron otorgados al personaje que le dio la victoria a Isabel la Católica. El tesoro real se guardaba durante la Guerra Civil en el Alcázar de Segovia y el tenente del Alcázar era el marqués de Moya. Era, por lo tanto, él el que en un momento determinado puso en manos de la reina toda la fuerza del tesoro que podría haber puesto en manos de doña Juana, que era la otra opción, y el rey de Portugal, Alfonso V, que era su marido. Por lo tanto, la victoria se la había dado el marqués de Moya y, por lo tanto, también entendemos que en deuda de gratitud lo que le dio la reina fueron 1.200 vasallos a recontar de los sesmos de Valdemoro y de Casarrubios. Y, por lo tanto, aquí de nuevo el énfasis lo pongo en la decisión regia de enajenar la tierra de Segovia en favor de un noble al cual la monarquía le debía tanto. Pero Segovia no aceptó, nunca entendió eso que había considerado un robo, un ultraje, aunque ciertamente a quien más había perjudicado era a los miembros de la oligarquía, porque esos territorios habían quedado como zonas de pasto. Se inicia una primera ocupación con la entrega a los caballeros quiñoneros en 1302, esto dio lugar a la aparición de numerosas aldeas que se les entregan a los quiñoneros en los 3 sesmos del sur de la sierra, porque no estamos mencionando a Valcelozoya, que también estaba en el mismo parámetro, pero que no se vio afectado por el recuento de los 1.200 vasallos. Está claro que a don Andrés de Cabrera, el marqués de Moya, le interesaba fundamentalmente Valdemoro, que es ahí donde se recontaron, Casarrubios, y no todo Casarrubios, sino una parte de él. Pero como los sesmos iban asociados a los habitantes, Segovia vio que el recuento le otorgaba mucha más tierra al marqués de Cabrera de la que le hubiera correspondido. Por eso, en el año 1497, lleva adelante la fundación de una puebla, la Puebla de Navalcarnero, para hacerse con una gran extensión de territorio asociado, territorio baldío, que quedaría en esa puebla y que no pudiera quedárselo el marqués de Cabrera, don Andrés de Moya.
Con esta pérdida, la composición de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, según el protocolo del ECEA de 1894, los sesmos quedaban fijados en el Espinar, el de Posaderas, el de Santa Eulalia, el de San Martín, el de Cabezas, San Millán, Lozoya, San Lorenzo, La Trinidad y Casarrubios. La Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia está constituida por 132 pueblos, y estos pueblos a su vez están agrupados en sesmos. Actualmente en la comunidad hay 10 sesmos. No es que todos los sesmos tengan el mismo número de pueblos, porque los hay desde el que menos tiene, que es el sesmo del Espinar, que solo tiene 2 pueblos, el Espinar y Peguerinos, no por eso menos importante, al que más tiene, que es el sesmo de Cabezas, cuya cabeza está en Mozoncillo, que tiene 20 pueblos. Cada uno de estos sesmos, en cada uno de estos sesmos hay un pueblo que es la cabeza, que es un poco el que coordina al resto de pueblos en información y en otras tareas, ¿no? Y el alcalde de ese pueblo, cabeza, es el sesmero. Entonces, actualmente, como he dicho que hay 10 sesmos, pues hay 10 sesmeros, aparte del presidente nato de la comunidad, que siempre es el alcalde de Segovia. Esos 10 sesmeros, junto con el presidente, el gerente y la secretaria, formamos la Junta Sesmera. Bueno, el gerente y la secretaria no forman la Junta Sesmera, son los que nos dan soporte, tanto técnico como administrativo. Y nos reunimos aproximadamente pues, unas 10 veces al año, cada mes o mes y pico, en el ánimo de gestionar y de mejorar pues, lo que es el patrimonio de la comunidad. Dentro de la Junta Sesmera tenemos comisiones, hay 4 comisiones, hay una comisión de cuentas, hay una comisión de cultura, una comisión de montes y una comisión de pastos. En estas comisiones, en cada comisión hay cuatro sesmeros. Lógicamente hay sesmeros que forman parte de más de una comisión, porque somos 4 comisiones por 4 sesmeros en cada una, salen 16 y solo somos 10. Entonces hay sesmeros que forman parte de más de una comisión. ¿Y cuál es su función? Bueno, pues preparar informes de posibles mejoras o de problemas que existen en esos temas específicos, bien sean de pastos, bien sean de montes o de los que sea, y se traen a la Junta Sesmera, que al final es la que decide las soluciones que se dan. El patrimonio de la comunidad, más o menos a grandes rasgos, pues hay 6 montes de utilidad pública, hay varios edificios, el más emblemático es el de la Casa de la Tierra. Está la Casa Hilario en el Puerto del León, la Casa de la Cueva en Peguerinos, en el Monte de Peguerinos, y luego hay un par de refugios, uno en un monte de Rascafría y otro en un monte del Espinar. En la actualidad, los sesmeros se siguen reuniendo periódicamente bajo la presidencia de la capital con el fin de gestionar los bienes que aún mantienen. Una vez al año recuerdan además este pasado con actividades en la ciudad y en un municipio de cada uno de los sesmos. En esta ocasión se ha llevado a cabo en Ituero y Lama, cabeza del sesmo de San Martín, y como es tradición, la tierra ha realizado su ofrenda floral a su patrona, la Virgen de la Fuencisla. La institución de la Comunidad Ciudad y Tierra, desde su origen, pues han pasado muchos siglos, casi estamos a punto de celebrar el 10º siglo de esta institución. A lo largo del tiempo pues, ha habido muchos avatares políticos, económicos, sociales, pero es una institución que sigue ahí. La organización ha cambiado, ha habido partes territoriales que ya no están en la comunidad por una serie de avatares. En el propio sesmo de Santa Eulalia tenemos la creación del municipio de Santa María la Real de Nieva. Santa María la Real de Nieva como municipio no pertenece a la Comunidad de Ciudad y Tierra porque fue un asentamiento real. Entonces, pero que se enclavó dentro de los territorios del sesmo de Santa Eulalia. Hay otra serie de sesmos que, sobre todo Allende Sierra, que han desaparecido. Era el órgano central, donde además aquí se reunían
los distintos sesmeros de los distintos sesmos que conforman la comunidad. Aquí venían en las reuniones periódicas donde se gestionaban, donde se pagaba además los propios tributos, donde se cobraban los propios tributos, donde además se repartían también las distintas formas de actuación que tenía la propia comunidad, y prácticamente era el centro oficial de lo que es la comunidad. Tuvo en sus orígenes esas reuniones en la Academia de Artillería, en el convento de San Francisco. Luego ya posteriormente se construyó la Casa de la Tierra, que precisamente se llama así por ese motivo, porque pertenece a la propia tierra, y allí es donde se reunían los sesmeros junto con el presidente de la comunidad, que siempre ha sido el alcalde de Segovia, y donde a día de hoy, y además en la época actual, se siguen nos seguimos reuniendo en esa Casa de la Tierra, los distintos sesmeros, con el presidente.